Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión del día de hoy. El día de hoy daremos una charla, una introducción acerca de lo que es la norma oficial NOM 035, con el fin de que tengamos muy frescos o reforcemos los conceptos básicos para poder utilizar diagnóstico 035 y hacer una gran implementación de la misma. Comencemos. Bien, ¿qué es la norma oficial NOM 035 STPS 2018? Bueno, pues la NOM 035 tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. De acuerdo con el campo de aplicación, la NOM 035 rige en todo territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Sin embargo, las disposiciones de esta norma aplican de acuerdo con el número de trabajadores que elaboran, en cada uno de nuestros centros. Hemos de recordar que esta norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2018 y consta de dos transitorios. El primero que entró en vigor el pasado 23 de octubre de 2019 y el segundo transitorio que entrará en vigor el próximo 23 de octubre, pero del año 2020. ¿Qué es un centro de trabajo? Pues bueno, un centro de trabajo es el lugar o lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas donde se realizan actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios en los que laboran personas que están sujetas a una relación de trabajo. La norma prevé una serie de requisitos por centro de trabajo, para lo cual la norma los ha agrupado en tres grandes rubros, ¿no? Empresas o centros de trabajo de 1 a 15, centros de trabajo 16 a 50 y centros de trabajo de más de 50 trabajadores. Es importante recalcar que las obligaciones de cumplimiento van en función del número de empleados por centro de trabajo. ¿Qué significa eso? Podríamos, por ejemplo, podríamos tener una empresa de 50 trabajadores y los cuales están en tres ubicaciones, tres centros, como hemos visto la definición. En dos tenemos 15 empleados, 15 y 15 tenemos 30. Entonces esos estarían obligados a cumplir las obligaciones de centro de trabajo hasta 15 trabajadores. Y un tercer centro con 20 empleados, en donde este centro de trabajo estaría obligado a cumplir las obligaciones de 16 a 50. Bien, ¿cuál es la estructura de la NOM 035? Pues la estructura de la NOM 035 básicamente es en cuatro grandes rubros. Lo primero son las obligaciones del patrón, es decir, como su nombre le indica, son todas aquellas tareas que nosotros como patrones debemos considerar para la implementación, cumplimiento y adopción de la norma, ¿no? El segundo rubro son las obligaciones de los trabajadores, que son aquellos tareas en las cuales nuestros trabajadores o nosotros mismos debemos dar cumplimiento, porque así como hay obligaciones del patrón, pues hay obligaciones de parte de los trabajadores. Posteriormente a eso viene una tercera etapa que es de identificación y análisis de los factores de riesgo psicosociales y la evaluación del entorno organizacional, que como su nombre lo indica, pues ya son todas el aterrizaje, el aterrizar toda esta norma a nuestra empresa para poder dar cumplimiento, ¿no? Para poder hacer esa detección, ¿no? Una de las tareas, por ejemplo, me parece que es la tarea número uno, que es la elaboración de una política de riesgos psicosociales, pues ¿cómo podríamos elaborar una política si no hacemos una identificación de cómo se encuentra el día de hoy? Sacar una radiografía al día de hoy de cómo se encuentra nuestra empresa y en base a eso empezar a construir el siguiente paso. El siguiente paso es las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosociales, de la violencia laboral y de la promoción del entorno organizacional favorable. ¿Cómo vamos a nosotros poder implementar estas medidas? Pues bueno, una vez que nosotros ya hayamos identificado y analizado nuestros datos, pues podemos aplicar las medidas correspondientes, ¿no? El plan de remediación correspondiente o el plan de adopción, que así lo considere. Hay un par de etapas más o grandes capítulos dentro de la norma, que vendría siendo las unidades de verificación, que es esta figura que prevé la norma, la STPS, que son los que van a venir a validarnos que hemos adoptado de una manera adecuada a la NOM 035. Y finalmente vienen los aspectos que dentro de esta revisión van a ser evaluados por la autoridad, ¿no? Es como una especie como de checklist, por llamarlo de alguna forma. No es exactamente eso, pero viene todo para cada paso, qué es lo que tendríamos que hacer para poder dar cumplimiento a cada uno de ellos.
Bien, en la lámina que estamos viendo en pantalla, pues bien, vamos viendo un resumen muy general de las obligaciones, o más bien no de las obligaciones, de las tareas que tenemos que cumplir por centro de trabajo. Es decir, platicábamos hace un segundo que podemos tener el ejemplo de una empresa con más de un centro de trabajo, lo cual es bastante común. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, hacia el oriente, pues la gran mayoría de las actividades pues son de almacenaje, son de logística, todo ese tipo de cosas. Hacia el centro de la ciudad y hacia el sur, pues son actividades más de negocio, más de ventas, más ese tipo de cosas. Entonces las condiciones y los riesgos psicosociales que envuelven a cada uno de sus centros de trabajo son totalmente diferentes. En algunos será el tráfico, en algunos será la inseguridad, será la contaminación, serán los espacios, será el liderazgo, será la violencia, no lo sé. Entonces todo ese tipo de cosas son las que tenemos que estar atentos para dar cumplimiento. En esta lámina que estamos viendo en pantalla, podemos ver las obligaciones que se tienen que cumplir por centro de trabajo hasta 15 trabajadores, de 16 a 50 y más de 50. Y en la última columna hay un dato muy interesante. ¿Cuál es la entrada en vigor de esta tarea? Por ejemplo, podemos ver que implantada por escrito una política de prevención de riesgos psicosociales este, tuvo que haber sido realizada el pasado 23 de octubre de 2019. Más sin embargo, la tarea número 2, que es identificar y analizar los factores de riesgo psicosociales, en este caso para centros de trabajo 16 a 50, tiene una fecha límite para el próximo 23 de octubre de 2020. Ese es un resumen muy general a nivel macro de las tareas que tenemos que hacer y evidentemente cuando vamos leyendo la norma, porque es mucho trabajo el que tenemos que ir haciendo para ir adoptando y dar cumplimiento a lo mismo. Esta norma es muy interesante porque al final de cuentas el beneficio de adoptarla, ese beneficio se va a ver trasladado no solamente a nuestros empleados y sus familias, sino también directamente a la productividad, al negocio, ¿no? Los empleados y nosotros mismos estaremos más tranquilos, veremos cómo está la violencia, cómo está el clima laboral, cómo está nuestro entorno y pues nos ayudará mucho. Es importante mencionar que, que el no cumplimiento de la norma pues tiene consecuencias, ¿no? En función del artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, fracción quinta, estipula que las multas podrían oscilar de 250 a 5.000 unidades de medida de actualización al patrón que no observe la instalación en sus establecimientos de las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo. Estas multas pasadas a pesos pues equivalen de 26.000 a 535.000 pesos, ¿no? Esto es muy importante que lo tengamos en el radar porque es una norma que tenemos que darle cumplimiento. Y si lo vemos ahorita en posteriores videos, podríamos ver que a través de Diagnóstico 035 es una herramienta que nos va a ayudar a dar muchos insumos para que podamos implementarlo de manera exitosa. Ha sido todo por mí, de mi parte, por el día de hoy. En las siguientes videos estaremos detallando un poco más, daremos una introducción acerca de la herramienta y en cada uno de los procesos en función del centro de trabajo que nosotros tengamos. Por su atención, muchas gracias.